Hola, buenos días a todos. Soy Eduardo Benavente, preventa dentro del equipo de Nutanix en Arrow, y el día de hoy vamos a ver una sesión sobre el producto para inteligencia artificial de Nutanix, Nutanix 9. Hoy contamos con la asistencia también por parte de Nutanix de Cristian Pezo. En principio la presentación la haré solamente yo, pero Cristian, siéntete libre de participar o comentar si crees oportuno. En cualquier momento estás en tu casa. Gracias, Eduardo. Perfecto. Igualmente para los asistentes, estamos en familia. Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis activar los micrófonos y preguntar durante la sesión. Para la agenda de hoy, pues tenemos una review de lo que es el producto de inteligencia artificial de Nutanix para pues, ver cómo está afectando la parte de inteligencia artificial dentro de las empresas. Veremos esas características del producto, qué es lo que se puede hacer con él y para qué sirve, cuáles son las novedades que vienen con la versión 2.6 y finalmente veremos una pequeña demo que está colgada dentro del portal Nutanix University en el Learning Plan de Inteligencia Artificial. En este caso lo que veremos es el contenido de YouTube, que iré pasando y comentando cada uno de los pasos. Perfecto. Vamos a empezar haciendo una breve introducción a cuáles son esas expectativas que tenemos para la inteligencia artificial y cómo puede ayudar a los usuarios de las empresas a establecer una mejor interacción con la tecnología y los datos y poder sacar partido de la inteligencia artificial a modo de beneficios operativos y beneficios para las empresas. Y lo que estamos viendo tanto a nivel usuario como por parte de la empresa, es que la percepción que tenemos de la IA es, pues literalmente un asistente que nos va a ayudar a extraer el valor que tenemos de los datos para servirnos como parte de nuestra organización, como un asistente que nos va a ayudar a optimizar los procesos y simplificar la forma en la que podemos sacar valor de esos datos que tenemos. Cuando lo vemos como parte de usuario, pues lo vemos un poco así, ¿no? Que finalmente la IA llegará a ser, pues eso, nuestro asistente personal que se va a ocupar de todas las tareas que pueden llevar más tiempo, más costosas, más complejas. Y lo vemos como algo que nos ayuda con la tecnología, pero mediante una interlocución a nivel humano. De tal manera que podemos simplificar mucho los procesos, ¿no? Esa capacidad de tener interlocución con nuestra infraestructura a nivel del lenguaje humano hace que los procesos se puedan simplificar drásticamente. Y lo podemos aplicar a cualquier vertiente. La parte de ventas, prevención, tanto como en verticales, análisis de clima, salud, banca, seguridad, etcétera. Para cualquier cosa en la que vayamos a gestionar datos y necesitemos hacer gestiones con ellos, pues nos va a ser de gran ayuda. Por la manera en la que ha ido evolucionando la IA hasta el nivel de que podemos utilizarla no solamente para generar, sino a modo de agente para poder automatizar tareas. Y es algo que las empresas es disruptivo, no solamente a nivel compañía, sino también a nivel vertical. Hay claros beneficios que vamos a obtener a nivel de empresa a la hora de poder implantar sistemas basados en inteligencia artificial, ya que muchas de las funciones dentro de la empresa pueden obtener un gran valor por parte de estas funcionalidades. Por ejemplo, para la parte de seguridad, logística, recursos humanos, ventas, nos va a ayudar a sacar un gran partido de una forma rápida y eficiente. Y por la parte de las verticales, pues hay claros ejemplos en los que se puede obtener un valor, digamos, evidente, ¿no?
Ya hemos trabajado en muchos proyectos de Smart Cities, de banca, de sanidad, en los cuales la posibilidad de poder gestionar de forma masiva el volumen de datos que tenemos y sacar un partido de ello hace que sea pues una solución evidente, ¿no? Que es fundamental empezar a trabajar con IA en algunos de los ejemplos que ponemos aquí como verticales. Pero independientemente de que lo vayamos a implantar por una necesidad funcional o por un beneficio a nivel vertical, nos vamos a enfrentar casi siempre a los mismos desafíos en los proyectos de inteligencia artificial, bien por la parte de infraestructura, bien por la parte de desarrollo de la propia inteligencia artificial y cuál es el objetivo que necesitamos alcanzar. Y estos objetivos y estos desafíos son casi siempre evidentes en el momento en el que nos encontramos, que suelen ser pues, estos que estáis viendo en la slide, que se resumen en un solo tema, es en el crecimiento exponencial que tiene la inteligencia artificial en este momento. La capacidad de escalado y poder asumir las demandas de potencia que tiene la inteligencia artificial hace que la infraestructura y los proyectos de infraestructura sufran a la hora de poder adaptarse a los nuevos requerimientos tanto por la demanda energética como por esas capacidades de crecimiento sin pérdida de tiempo y sin pérdida de potencia, así como la gestión unificada de diferentes entornos, lo que hace que se nos planteen muchas limitaciones a la hora de trabajar con infraestructura que no está preparada para gestionar inteligencia artificial de una forma eficiente. En este punto, pues veremos que, evidentemente, una tecnología que puede ser escalable, que reduce la huella de carbono, que tiene un consumo energético reducido y adaptado al rendimiento que vamos a necesitar y en el momento en el que lo vamos a necesitar, pues es algo muy eficiente. Que hablar de Nutanix en ese aspecto, ya que cumple con estas expectativas. No hacemos más hincapié en esos beneficios, ya que en este caso pues, no nos vamos a fijar tanto en cuáles son los beneficios de la infraestructura, sino cómo Nutanix puede abordar estos proyectos de una forma eficiente. Y por la parte de la inteligencia artificial, es decir, del desarrollo de este software, de la implantación y de la gestión de estos proyectos, pues vemos que también hay unos claros desafíos. Cuando hablamos de que la infraestructura sufre al tener que gestionar diferentes entornos de manera conjunta, ¿no? Pues es algo relacionado con la complejidad que tiene la parte de gestión de infraestructura y adaptar la forma en la que funciona la inteligencia artificial con independencia de donde nosotros la vayamos a poner. Y esto hace que sea complejo. Bien, ponemos capas de abstracción, evidentemente, ¿no? No se entiende que vayamos a un proyecto de inteligencia artificial sin que utilicemos Kubernetes por debajo. Pero a pesar de eso, cuando trabajamos con diferentes entornos, es importante que todo el esfuerzo operativo subyacente se haga de una manera eficiente, porque si no, si necesitamos diferentes conjuntos de habilidades y la parte de operatividad es compleja, pues hace que aumenten costes. Y estos costes no solamente son costes de adquisición de infraestructura, sino costes operacionales. Por otro lado, también tenemos la necesidad de gestionar la seguridad con diferentes entornos. Por lo tanto, esa complejidad redunda en que sea complejo securizar los diferentes entornos de una manera eficiente. Y por último, tenemos la interferencia con el factor humano. Hay que preocuparnos de que la implantación de los proyectos de inteligencia artificial se haga de manera responsable, ética y equitativa, sin perder de vista el factor humano. Y con Nutanix lo que queremos hacer es, dentro de todos estos desafíos, pues habrá algunos que no dependen exactamente del factor que puede proporcionar Nutanix a nivel de gestión de infraestructura y gestión de inteligencia artificial, como puede ser la ética, ¿no? Ahí ya interviene más cómo vamos a utilizarlo o cómo vamos a gestionar esa parte de inteligencia artificial y cómo la vamos a adaptar dentro de nuestro entorno, pero sí nos preocupamos por simplificar de manera drástica toda la operativa que tenemos por debajo. Y ese es el objetivo
del producto que Nutanix proporciona para la inteligencia artificial. Nutanix no crea un lenguaje, sino que se encarga de simplificar la adopción de diferentes lenguajes. Dentro de esa filosofía de Nutanix, pues podemos utilizar diferentes lenguajes de manera conjunta dentro de una misma interfaz de gestión, haciendo que los procesos se simplifiquen. Además, añadimos procesos de control que están homogeneizados y factorizados para que sea lo más similar posible, con independencia de lo que elijamos para la parte de inteligencia, y de esta manera simplificar también el conjunto de habilidades que necesitamos para gestionar cada uno de estos entornos a nivel de seguridad y nivel de acceso. Y por último, la parte de costes. Con Nutanix lo que tenemos es la capacidad de predecir cuál es el coste asociado a la evolución de la inteligencia artificial dentro de nuestros proyectos. De tal manera que no solamente sabemos cómo vamos a evolucionar, sino cómo vamos a poder afrontar esa evolución, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel de costes. ¿Por qué? Porque es una tecnología que es flexible, es adaptable, es ampliable, es escalable fácilmente, sin tener que cambiar la manera que trabajamos con ella. Y podemos decidir dónde ponerlo también sin cambiar esa filosofía. Por lo tanto, también tenemos una muy buena capacidad de mantener costes, reducir costes y hacer que sea de una manera óptima. ¿Cómo se compone un stack de Nutanix para inteligencia artificial? Bueno, pues el software de inteligencia artificial de Nutanix, Nutanix 9, es una capa de software adicional que puede o no depender de la infraestructura de Nutanix, ya que se puede instalar sobre una base de NCI, de Nutanix Cloud Infrastructure, sobre la cual se pone la capa de NKP para trabajar con Kubernetes, y ahí es donde nosotros vamos a desplegar ese software de Nutanix, que como principales funcionalidades vamos a tener la capacidad de utilizar diferentes modelos de lenguaje, utilizándolos dentro de un repositorio de una manera muy simplificada, controlar el acceso y la gestión de la inferencia con los endpoints. Y posteriormente, en un día 2, tener la capacidad de monitorizar y adaptar estos entornos a demanda según lo que necesitemos. Y esa sería la capa de Nutanix para inteligencia artificial. Como veis, es una capa que se puede gestionar en modalidad standalone. Por lo tanto, veremos que hay, digamos, tres opciones a la hora de hacer un deploy de inteligencia artificial de Nutanix sin perder ninguna de las funcionalidades que tenemos para NAI. Y es la primera, pues en conjunto con infraestructura de Nutanix. En segundo lugar, hacerlo sobre infraestructura bare metal, o bien llevarlo a un entorno de servicios, con un proveedor de servicio que puede ser Amazon, Google, Azure o cualquier otro que sea compatible o no compatible con Nutanix, ya que nos va a dar la capacidad de instalarlo sobre ese bare metal, o hacerlo directamente bajo infraestructura de servicio nativo, como puede ser AKS, EKS o GKE, con los principales proveedores de entornos de Kubernetes. Pues nosotros también podemos implantar esta solución de NAI. Y en todos los sitios o lugares donde vayamos a implantar, o la modalidad de servicio en la que vayamos a implantar una solución de inteligencia artificial de Nutanix, pues vamos a ver que vamos a tener las mismas capacidades, tanto la gestión de GPU como aceleración con GPU, porque esta capa de software nos hace que las operaciones sean similares en cada uno de los entornos. Similares o iguales, al final tenemos el repositorio, tenemos la capacidad de montar el proyecto y definir cuál es la infraestructura virtualizada sobre la cual se van a ejecutar los proyectos, y vamos a poder también definir desde esa misma interfaz cuáles son los endpoints, hacer los tests y publicar el acceso para dárselo a desarrolladores o a una aplicación de terceros. Estableciendo estas capacidades para que en cualquier sitio se gestione de la misma manera, podemos mantener un flujo de trabajo estable. Por lo tanto, basándonos en la parte de Kubernetes, podemos ponerlo en el sitio que queramos. Tenemos compatibilidad y lenguajes predefinidos e incorporados dentro del producto para Hugging Face y NVIDIA NIM. Dentro de estas capacidades nosotros vamos también a generar los endpoints y poder publicarlos a
mediante API a un desarrollador o una aplicación externa. Y este flujo de trabajo se mantiene con independencia de la modalidad en la que nosotros vayamos a implantar la solución. Como novedades, aparte de todo lo que se añadía como funcionalidades en las versiones anteriores de Nutanix Enterprise IA, en la versión 2.6 se añaden más funcionalidades, entre las cuales destacamos la capacidad de de gestionar agentes MCP, también poder definir el Low Range Adoption, es decir, la forma más simple de poder llegar a un objetivo mediante la utilización de la IA, lo que llamamos fine tuning, y la optimización de agentes para eliminar operaciones redundantes y de esta manera poder acelerar los procesos y los tiempos de respuesta. Esta parte está documentado como novedades dentro de la versión 2.6. Si necesitáis más información acerca de cuáles son estas y otras funcionalidades incorporadas en las versiones, pues hacemos una revisión y vemos exactamente cuáles son esas novedades. Posteriormente, cuando comparta la presentación, os compartiré unos enlaces de interés donde se pueden revisar eh, los datos de la nueva release y cuáles son todas esas funcionalidades que se añaden a esta nueva versión 2.6. De la cual, pues algunas funcionalidades están todavía en test preview, pero otras ya están en GA. Perfecto, pues tenemos una infraestructura que nos va a dar la capacidad de poder gestionar toda la infraestructura subyacente, que es lo que nosotros principalmente conocemos como NCP, la parte de Nutanix Growth Platform, que no tiene nada que ver en principio para trabajar con proyectos de IA, pero que está 100% capacitada por sus características, escalabilidad, resiliencia, gestión centralizada, etcétera, para poder trabajar de manera eficiente con proyectos de inteligencia artificial. No solamente por la parte de Acrópolis, sino por la integración también de los servicios de almacenamiento para poder alojar los lenguajes de los LLMs. De tal manera que tenemos una solución de infraestructura definida por software muy eficiente para trabajar con proyectos de inteligencia artificial. Y dentro de esas capacidades de producto de inteligencia artificial, nos preocupamos por toda la parte de gestión, añadiendo funcionalidades que nos permiten ampliar cada funcionalidad dentro del flujo de trabajo de los proyectos de inteligencia artificial. Vale. La parte de datos en bruto, almacenados en Nutanix, la creación y gestión de LLMs, el deployment, la parte de inferencia con los endpoints, la parte de gestión, monitorización y control de esos LMM, pudiendo incluso adaptar el comportamiento sin tener que reeducar al lenguaje desde el momento cero. Y por último, la parte de publicarlo hacia entornos externos o desarrolladores. Y ahora vamos a ver una pequeña demo. En este caso, la demo que he elegido para la parte de inteligencia artificial es de Nutanix University. Y vamos a empezar en este momento del vídeo, ya que bueno, pues los puntos iniciales nos hacen una breve introducción a qué es y cómo se compone un stack de Nutanix con inteligencia artificial, que más o menos aquí tenemos un diagrama en el cual pues hace referencia a que tenemos una infraestructura basada en NCP, Nutanix Core Platform, sobre la cual tenemos NKP, que es el desarrollo de Kubernetes, y la parte de Nutanix File, donde se guardan los modelos. Creamos el proyecto, creamos los nodos de trabajo con las características que nosotros necesitemos para ese proyecto y definimos dentro de la interfaz de Nutanix Enterprise IA pues una máquina virtual que se va a encargar de generarnos esta interfaz para el consumo por parte de los usuarios. Y estos usuarios administradores lo que van a poder es cargar esos lenguajes dentro del almacenamiento de Nutanix, definir el comportamiento, definir los endpoints y
dar acceso granular para quien vaya a acceder o no acceder basado en roles. Y una vez que tenemos nuestro lenguaje incorporado, nuestro proyecto definido, podemos crear las credenciales para poder dar acceso a otros usuarios o aplicaciones que nosotros queramos gestionar con ese lenguaje. Creo que no está funcionando. Vamos a darle al play, a ver. Ahora sí. Disculpad porque tiene audio. Voy a intentar quitarlo aquí. Vale, perfecto. Vale, iré avanzando un poquito el vídeo para ir pasando por los distintos puntos. Vale, en este punto, pues estamos accediendo directamente a la interfaz de Nutanix Enterprise IA. En la primera vez que accedemos, pues nos van a decir que cambiemos las credenciales de acceso. Primero accedemos con las predefinidas del sistema, pues ya lo conocéis, Admin Details for You. Cambiamos las credenciales y accedemos por primera vez al entorno. Cuando accedemos por primera vez al entorno, pues nos vamos a encontrar con una interfaz vacía en la cual podemos importar un modelo o crear endpoints. Y esto es el dashboard principal. Tenemos la pestaña de LLMs, la pestaña de endpoints, la pestaña de monitorización, de auditoría y la de configuración. En la parte de configuración nosotros es donde vamos a poder definir los roles de los usuarios y qué usuarios o grupos de usuarios tienen acceso a los proyectos de Nutanix. Aquí es donde definiríamos esos usuarios para que puedan tener una modalidad de autoservicio. Una vez configurados los usuarios, pues eh, tenemos que definir las credenciales de acceso por parte de terceros y si queremos habilitar la parte de Pulse para tener acceso por parte de soporte a nuestros logs por si se ha creado algún problema. Y además tenemos que configurar los accesos para la gestión de los tokens, pues dependiendo del lenguaje que utilicemos, pues si es con Hugging Face o NVIDIA NIM, para que se pueda hacer un consumo eficiente de esos tokens. Vale, pues aquí estamos añadiéndolas, perdón, me he ido un paso atrás, creo que lo he saltado. Aquí. Vale. Vale, para poder acceder al catálogo de servicios, pues le damos a crear, ponemos el token keyname, un poquito rápido, las credenciales de acceso para que podamos hacer ese consumo. Una vez que ya lo tenemos configurado y podemos hacer uso de esos tokens, pues tenemos la parte de modelos. Subimos hasta el dashboard de modelos y veremos que tenemos tres opciones, que son los dos que vienen preconfigurados para incorporarlo de manera directa o podemos cargar el que nosotros queramos. En este caso vamos a ir a la parte de NVIDIA y dentro del catálogo de NVIDIA ya se ha incorporado previamente el de llama. Lo vamos a seleccionar y le vamos a poner un nombre al modelo que vamos a cargar. En este caso lo llamamos en NIM Llama 3. Lo añadimos. ¿Vale? Aquí, como veis en la parte de la derecha, pues se informa del proceso. Aquí debería de aparecer en la barra superior, que eso se irá modificando e incorporando, la capacidad de hacer un seguimiento de la tarea. Pero también podemos añadir otros lenguajes que no estén basados en NVIDIA. En este caso, por ejemplo, pues estamos viendo que a la hora de poder añadir más lenguajes, pues nos vamos al repositorio de Hugging Face y pues, como habéis visto, pues simplemente seleccionándolo del catálogo podemos añadirlo directamente. En este caso, el de llama ya está en activo, como habéis visto en la parte de la derecha. Y vamos a crear un endpoint. Por lo tanto, bajamos hasta el dashboard de endpoints, le ponemos un nombre, le decimos cuál es el modelo de lenguaje que vamos a utilizar, vamos a indicar el rendimiento que tenemos y las tarjetas gráficas que vamos a utilizar. En este caso, una GPU y va a ser una NVIDIA L40S, que son las tarjetas que están instaladas en la infraestructura donde se está ejecutando. Después le vamos a dar el rendimiento que necesita la máquina.
En este caso, pues están 12 virtual CPUs y 32 GB de memoria y el número de instancias. En este caso vamos a utilizar una instancia. Le ponemos un nombre a la key para luego poder utilizarla. Copiamos la key porque luego cuando vayamos a darle acceso a una aplicación o a un desarrollador, pues necesitamos compartir esa key para que pueda tener acceso. ¿Vale? Una vez que ya tenemos configurado el endpoint, pulsamos sobre la línea y veremos los detalles de este endpoint que hemos configurado, en el cual está vinculado con el lenguaje. Y tenemos la capacidad de hacer preguntas a modo de test, que ya vienen preconfiguradas, o hacer la pregunta para hacer un testeo de cómo está funcionando el modelo de lenguaje. Y en este caso pone que le ayude a planificar su viaje a París. Vale. Y como veis, pues tenemos una rápida respuesta con la información que hemos demandado. Podemos ver cómo se ha hecho el request en la parte de la derecha. Y lo que podemos hacer posteriormente es poder utilizar este código dentro de una aplicación de terceros. En este caso, pues, Nutanix tiene creado una pequeña aplicación con la cual se accede a través de las credenciales que hemos copiado antes para poder obtener respuesta basándonos a partir del acceso con una aplicación en esta parte. Y lo que le ha preguntado, vale, pues un momento para atrás. En este caso, lo que hemos hecho no es un testeo, sino que directamente lo estamos utilizando. Vale, perdón que se está conectando alguien. Le está preguntando que cree en Python un código para calcular la secuencia de Fibonacci. Y como respuesta, vamos otra vez al intro, como respuesta al request, pues lo que va a hacer es directamente ofrecernos cuál es el código que tenemos que escribir para poder hacer el cálculo de la secuencia de Fibonacci en Python. Como veis, simplemente haciendo el uso de los lenguajes predefinidos, cargándolos, creando el endpoint, cogiendo una clave de acceso, un procedimiento muy simple, ya tenemos la capacidad de, a través de una aplicación externa, poder hacer uso de nuestros datos y uso de una inteligencia artificial bajo nuestra propia infraestructura. Luego, por la parte de monitorización de este entorno, pues vemos que esa pregunta que hemos hecho ya está registrada como una interacción, las latencias que se han generado, el consumo de recursos y podemos hacer una monitorización de cómo se está consumiendo nuestros recursos por la inteligencia artificial. Como veis, tenemos esa capacidad de análisis de, de las interacciones que se hacen tanto directamente como a través de la aplicación externa. Perfecto. Pues como veis ha sido una presentación rápida de cómo funciona Nutanix con la parte de inteligencia artificial, donde he sacado este vídeo a modo de demostración de los conceptos básicos de cómo funciona NAI. Es de el curso de Nutanix University que está publicado en YouTube para inteligencia artificial. Todos estos contenidos se pueden ver tanto aquí como a partir del curso dentro de Nutanix University. Y como veis, pues bueno, he cogido el más sencillito para mostrarlo en la reunión de hoy. Tenemos ejemplos para trabajar con RAG, eh, en NC2, GPT in a Box, cómo ejecutar un chatbot, etcétera. Por lo tanto, os recomiendo que si estáis interesados en ver aún más cómo funciona NAI dentro de Nutanix, pues reviséis los contenidos que están dentro de Nutanix University o en el canal de YouTube de Nutanix University. Vale, no sé si tenéis alguna duda o pregunta. Voy a recuperar el chat.
o si queréis habilitar el micrófono y comentar algún punto. Vale, pues más allá de lo que hemos visto, sí me gustaría comentar también de manera adicional, aunque no lo he puesto dentro de la presentación, pero utilizaré estas slides que tenemos previamente para comentar los modelos de suscripción de Nutanix. Vale, y utilizaré esta parte de aquí. Como Nutanix Enterprise IA se puede hacer el deploy de las tres maneras que hemos comentado, bien sobre Nutanix, bien en instalaciones bare metal o en standalone, tenemos tres modalidades de suscripción basadas en cómo se vaya a utilizar. Tenemos la capacidad de utilizarlo dentro de un full stack, en el cual se incorporan todas las capacidades de NCI, la parte de NKP y de inteligencia artificial, que literalmente son todos esos elementos de software que están puestos en el cuadro de la izquierda. La parte de NUS viene incorporada de base con NCI, también está en el NKP Full Stack, por lo tanto se puede paquetizar como un producto total en el cual ya tenemos esas características de inteligencia artificial. O bien coger la parte de NAI sin tener la parte de NKP. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar bajo un entorno basado en Kubernetes que no es nativo de Nutanix. Por lo tanto, también tenemos esa opción. El modelo de suscripción varía. En un caso está incorporado dentro de un paquete con muchas más funcionalidades, entre las cuales, pues como he dicho, está NCI, NUS, Nutanix Database Services, NKP y NAI. Por el otro lado, si vamos a Bare Metal o a Standalone, pues tendríamos solamente la parte de NAI, la cual se puede suscribir de manera independiente sin tener que tener la parte de NKP o teniendo la parte de NKP, dependiendo de si vamos a un Bare Metal o vamos a un EKS, AKS o GKI. Por lo tanto, tenemos todas esas capacidades. Ojo, si nosotros queremos gestionar diferentes entornos donde tenemos NAI, lo vamos a hacer en una misma interfaz. De tal manera que todos estos procesos y flujo de trabajo que hemos visto lo podemos mantener sin cambios. Es decir, esta demostración que hemos visto nos daría igual si es en un entorno de Nutanix o es en un entorno bare metal. La capa de NAI es exactamente la misma y eso es uno de los valores principales que llevamos con la solución de Nutanix. Simplificar la gestión de esa parte de inteligencia artificial. Ok, que tenemos un beneficio adicional por la parte de infraestructura, exacto. Por eso al principio de la presentación pues hemos visto cuáles son los desafíos por parte de infraestructura y por parte del desarrollo de inteligencia artificial. Y de esta manera podemos tener no solamente un producto de inteligencia artificial, sino una solución completa, que no solamente se preocupe de que la inteligencia artificial se ejecute y tener la capacidad de gestionar diferentes lenguajes, sino que toda la infraestructura se defina por software y se comporte exactamente igual. Una filosofía llevada de extremo a extremo, desde la parte del hardware hasta la parte de la inteligencia artificial y la gestión de los endpoints y publicar aplicaciones a aplicaciones externas.